Hola, soy Pamela Vaquerizo Hola, soy Renato Vigil. y esto es Achaques. En el capítulo del día de hoy vamos a hablar acerca de la medicación para la resistencia a la insulina, para la diabetes, para la prediabetes. Ahora ha salido un montón de estrategias para poder manejar estas condiciones de salud. Efectivamente. En el capítulo anterior hablamos de las distintas estrategias que hay para poder revertir estas condiciones. Si quieren, denle una chequeadita. Y hoy día vamos a hablar particularmente sobre tratamientos farmacológicos, medicamentos, drogas legales, para poder revertir ciertas condiciones de salud. Lo que conversamos en el capítulo anterior fue sobre resistencia a la insulina, prediabetes y diabetes. Y ahora le vamos a meter un poquito de cherry de cuáles son los riesgos asociados a tener estas condiciones de salud. Porque no es solamente tener un poquito de exceso de peso o que, ay, la glucosa se me subió. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de tener estas condiciones de salud? Normalmente depende del grado. Algunas personas con una resistencia a la insulina leve pueden empezar a desarrollar algunas cosas, pero normalmente mientras más avanzan las condiciones de salud pueden haber más riesgos asociados. Hay varios que normalmente no tenemos mapeados, ¿ya? Por ejemplo, ácido úrico elevado, que puede estar muy asociado al exceso de consumo de carnes, sí, pero también es una consecuencia de resistencia a la insulina de cualquiera de los modelitos prediabetes o diabetes no controlados, lo cual aumenta riesgo de gota. Luego tenemos el hígado graso, no alcohólico, ojo, porque el hígado graso alcohólico y eso por otro lado, pero hígado graso está relacionado a la resistencia a la insulina. Un paréntesis es que algo muy interesante es que el hígado graso no es por exceso de grasas. Esa es buena. Sí, el hígado graso es por exceso de carbohidratos, ¿cierto? Y mala gestión de los carbohidratos. Ajá. Porque también puede haber un hígado graso con una resistencia a la insulina leve y no es que me coma 5 kilos de arroz, pero el cuerpo no lo gestiona bien. Y el hígado graso también te puede dar el comer infinidad de frutas, sí. aunque no le metas harinas o almidones, ¿cierto? Y aprovechando ahí cherry estamos en el día de las cherries hoy día. También podemos recalcar que hay bebidas azucaradas, tipo gaseosas, cuando no son las cero están en mi área gris, me gustan. Las no cero tienen mucha más facilidad de generar hígado graso y exacerbar todo lo que puede ser una resistencia a la insulina prediabetes o diabetes. Pero hígado graso es parte de las consecuencias. De ahí tenemos enfermedades coronarias. Enfermedades coronarias, cualquier modelito, ¿ya? Puede ser aumento de colesterol en sangre, que eso es uno de los efectos súper importantes de la resistencia a la insulina, prediabetes, diabetes. Vamos a hablar de resistencia a la insulina que embarca a prediabetes y diabetes para no florear tanto, ¿ya? Entonces, la resistencia a la insulina como condición de base afecta mucho a lo que son las enfermedades cardiovasculares. Se estima que un 80% de las enfermedades cardiovasculares están relacionadas a la inflamación metabólica que puede venir por una resistencia a la insulina. Ahorita vamos a hablar de eso. Ya, ahora, la inflamación metabólica suena muy grande el término y todo esto. Suena muy científico. Suena muy científico, pero la inflamación metabólica básicamente es la inflamación de nuestras celulitas. ¿No? No es como que pum, me chanqué y me salió mi chinchón. Mi dedito. Mi dedito, por ahí no va, sino es la inflamación de nuestras células, cómo se han oxidado al punto que están inflamadas. Y son las reacciones químicas del cuerpo que están promoviendo un proceso inflamatorio en vez de un proceso antiinflamatorio. Y algunas condiciones de salud, muchas condiciones de salud, especialmente las crónicas como diabetes, prediabetes, hipertensión, cáncer, son altamente inflamatorias a nivel metabólico. Entonces, eso es inflamación metabólica, ¿no? Estábamos hablando, me quedé en el 13, en ácido úrico, hígado graso, corazón. Entonces, hipertensión es algo que nos puede saltar en cualquier forma de resistencia a la insulina. O sea, no necesariamente una persona diabética va a desarrollar problemas coronarios, pero al final recuerden que la diabetes normalmente cuando nos lleva es por problemas coronarios y en algunos casos por problemas renales, pero primordialmente por problemas coronarios. Pero una resistencia a la insulina y una prediabetes mal gestionada también pueden generar problemas de hipertensión, accidentes cerebrovasculares, los ACV, infartos. Todas estas cosas pueden estar mediadas por la inflamación metabólica asociada a la resistencia a la insulina. ¿Ok? ¿Y qué más tenemos? Y no es muy común que se relacione el colesterol elevado, el colesterol LDL elevado, con la resistencia a la insulina o la prediabetes, ¿no? Normalmente lo ven como
cosas aisladas. Completamente. Tienes resistencia a la insulina, tienes prediabetes y además tienes colesterol elevado LDL. Toma tu pastillita para manejar tu colesterol, pero no te están viendo la causa raíz que puede ser la resistencia a la insulina, la prediabetes, la mala gestión de hormonas endocrinas. Me encanta, sí, y lo veo muy Gracias. seguido, de nada, lo veo muy seguido cuando tengo pacientes, por ejemplo, que van al cardiólogo. Ese es un problema, siento que en la medicina actual se ha disgregado, ojo, amamos las especialidades, pero había una disgregada un poco muy severa, como si mi corazón no estuviera ligado a mi hígado, no estuviera ligado a mi páncreas, no estuviera ligado a mi sueño, no estuviera ligado a mi cerebro, y Ajá. como que se compartamentaliza, wow, me ligó, Sí. todas las partes del cuerpo como si fueran separadas y no lo están. El cuerpo es un todo, pues. El cuerpo es un todo. Eso es algo chévere que tiene, por ejemplo, esta relativamente nueva rama de salud que es la medicina funcional, que Ajá. empieza a ver todo como un todo, que empieza a ver la salud completa. Pero, por ejemplo, algo que veo muy seguido es que cuando tengo un paciente en cardio, o sea, que su médico de cabecera es cardio, médico de cabecera es cardio, Ajá. y tiene colesterol elevado, no suele pasar que haya una indagación un poco más fuerte a nivel de glucosa insulina o una derivación endocrinología para ver. Es algo que yo recomiendo mucho porque la cantidad de casos de match, o sea, de que hay problemas coronarios con problemas endocrinos, es elevadísimo. Así que ya saben, si tienen alguien en la familia o ustedes mismos han empezado con problemas de colesterol, triglicéridos, especialmente triglicéridos, pero colesterol también, aprovechen y pasen por una cita por un buen endocrino, una buena endocrino, porque hay una gran probabilidad de que estén asociados. Y si yo solo tomo la pastilla para reducir el colesterol, pero no revierto la resistencia a la insulina de Ajá. causa que genera la inflamación metabólica, por más de que yo tome la pastilla toda la vida, es poco probable que se me vaya a revertir por completo la situación. Y ahora, ya me muero de ganas de que cuentes, porque lo cuentas bien bonito. Ya. ¿Cuáles son los riesgos? ¿De qué? La resistencia a la insulina, la prediabetes, la diabetes. ¿Qué riesgos tiene tener descuajeringado esto? Como los que ya mencionamos, que sí, hígado graso, ácido úrico, todos estos, pero por ejemplo, esto es bien, no sé, dedo en la llaga de repente, Yo quiero que vayas ahí. pero también puede haber mayor riesgo, por ejemplo, de cuadros oncológicos, especialmente si es que tenemos carga genética de ello, Ajá. ¿ya? Recuerden, la inflamación metabólica es inflamación a nivel interno, a nivel de nuestras células, a nivel de reacciones químicas, es una inflamación que no se ve. Y la inflamación metabólica, esa me fascina lanzarlo porque con este concepto, espero, se va a explicar muchísimo mejor o se va a entender muchísimo mejor la jugada. Una inflamación metabólica por cualquier motivo, ya sea estrés crónico, ya sea alguna enfermedad de base, cualquier cosa, una inflamación metabólica es como si estuvieras fertilizando el campo de cultivo de las enfermedades. ¿Ya? Ahora, yo fertilizo un campo de cultivo, que es mi cuerpo, por la inflamación metabólica, pero yo no sé qué semillas hay en mi cuerpo. Entonces yo fertilizo con una resistencia a la insulina no controlada de 15, 20 años, 10 años, bueno, 15, 20 años probablemente ya sea prediabetes. Y no regulo esta inflamación metabólica y no sé, pues tengo del tatarabuelo una semillita de cuadro oncológico, yo la fertilizo con la resistencia a la insulina, salta. Yo tengo una semillita de problemas hepáticos y yo estoy fertilizándolo con una resistencia a la insulina mal manejada por el tema de la inflamación metabólica y ¡plup! Sale. El tema es que no sabemos qué semillitas, espero que mi analogía tenga sentido, no sabemos qué semillitas necesariamente vamos a tener en el cuerpo. Entonces, la idea es que nosotros podamos bajar la inflamación metabólica lo máximo posible para que ninguna semillita de enfermedad se vaya a saltar. Porque, uy, me olvidé de una importante. Si es que tenemos carga genética de enfermedades autoinmunes, que básicamente enfermedades autoinmunes son cuando nuestro propio cuerpo piensa... Se ataca. Se ataca horrible. Cuando nuestro propio cuerpo piensa que nuestro propio cuerpo es un cuerpo extraño y nos empieza a atacar. Hay muchos modelitos de enfermedad autoinmune. Pero si yo no tengo la inflamación metabólica, probablemente la resistencia a la insulina regulada, es probable que salta todo. ¿Ya? Ahora, ya lo dijimos en el capítulo anterior, pero lo voy a lanzar de nuevo. 40% de las personas, de los adultos, tienen alguna forma de resistencia a la insulina, prediabetes o diabetes. O sea, no es raro, es súper, ultra, mega común. Lo comentamos antes, yo he tenido, Renato ha tenido, chambeando en esto. Pero bueno, son varios los riesgos en salud. Y hay una cosa de que hay un ejemplo muy
muy chévere para mí es que, por ejemplo, cuando vino la pandemia, a las primeras personas que iban a vacunar eran Ujú. personas ya, metabólicamente inflamadas. Personas con Enfermedades obesidad, crónicas. enfermedades crónicas, problemas personas con diabetes, Asma. asma, inflamación del cuerpo, porque es justamente lo que dices tú, el caldo de cultivo para otro tipo de enfermedades Es el ejemplo o de condiciones de salud, ¿no? perfecto. Bien jugado. Es el ejemplo perfecto. Porque esa es, si no, ¿por qué hubiera habido prioridad con personas con enfermedades crónicas? ¿Cuál sería el problema? Pero claro, una enfermedad crónica genera inflamación metabólica, es más fácil que el bicho agarre y que me haga más daño. Ya, y ahora, ya hablamos sobre las enfermedades metabólicas, la inflamación y estas cuestiones, las enfermedades, condiciones crónicas. ¿Y qué hacemos al respecto? ¿Qué hago? Chun, chun. En el capítulo anterior hablamos sobre las distintas estrategias que pueden haber para poder manejar esto, pero hoy Ujú. día vamos a hablar específicamente sobre drogas legales, Debata. sobre medicamentos. Queremos hablar hoy día más que nada sobre los GLPs y los inyectables y las cosas que tenemos en el mercado. Porque es un tema, siento, muy Juicy. candente, Ajá. porque hay muchas opiniones. Ojo al piojo, por favor. Opinión, por más de que sea una opinión fuerte, no necesariamente implica conocimiento de causa, ¿ya? Nosotros vamos a hablar con la evidencia científica que existe hoy en día, ¿ya? Así que si hay una opinión muy fuerte que esto es trampa y qué sé yo, investiguen un poquito más en fuentes oficiales para ver si realmente estamos hablando de tonterías o no. Pero ciencia, corazón, ¿ya? Primero, ¿cuáles son las primeras líneas de manejo de farmacológico? Manejo farmacológico son pastillas. ¿Cuál es la Ujú. primera línea de manejo farmacológico en resistencia a la insulina, prediabetes y diabetes? La más común es la metformina. Metformina. Creo que la mayoría de gente que tiene algo de esto sabe qué cosa es la metformina. La metformina básicamente es lo que te ayuda a regular los picos de glucosa, los Perfecto. picos de azúcar en sangre. Ajá. Aprovechemos y metemos cherry de cómo ¿Ya? se toma bien. Se tiene que tomar siempre después de los alimentos, ¿ya? Pero la cuestión es saber cuándo tomarla. ¿Ya? Nosotros normalmente en el consultorio lo que hacemos es un test de tolerancia oral a la glucosa para poder saber cómo es el pico de azúcar, en qué momento hay un pico más elevado, porque la curva de glucosa demora 180 minutos, 120, 180. 120, 180, ¿ya? En toda la curva, perdón, como una campana invertida, y tiene que ser perfectita. ¿Ya? Campana normal. Campana. ¿Ya? Entonces, si es que por ahí a los 30 minutos tú ves que está subiendo y de pronto, pum, tienes un bajón y un subidón, no, es un tema de resistencia a la insulina. Ujú. Hay que hacer los test completos para saber realmente por dónde va un poco la situación, ¿no es Ujú. cierto? A lo que iba es cómo tomar la pastilla, que tú lo has mencionado perfectamente, que es inmediatamente después de los alimentos. Ujú. Ahí aprovecho y me cuelgo de nuevo, Ya. ¿ya? Porque me ha pasado más de una vez, me imagino que a ti también con pacientes, que te dicen, sí, vengo tomando metformina hace 6 meses, 1 año, 2 años, 10 Ajá. años, Ujú. y cuando empezamos a indagar, y es como que, genial, buenazo, ¿qué medicamento, cuánta dosis, qué frecuencia, qué sé yo? Y de pronto, no nos ha pasado un montón de veces, pero te puedo decir que unas Ha 5 o pasado. 6 veces pueden habernos pasado a cada uno, que la gente no, las personas que están tomando este medicamento no lo toman en el horario correcto, Sí, ¿ya? pasa muchísimo. Y aquí les mando dato. Metformina es dependiente de alimentos. Como dijo Renato, tal cual. Consumes alimentos y tienes que consumir el medicamento inmediatamente después. Si yo como y a la hora me tomo la pastilla, ya no hace efecto. Porque la metformina ayuda a que la forma en la que se digieren los carbohidratos en el cuerpo y la glucosa asociada Ujú. no exagere. Entonces, si yo me tomo la pastilla después de que mi cuerpo generó el pico elevado de glucosa, ¿para qué la tomé? Ya, claro, ya está. Ya fue. Entonces, nosotros tenemos unos cuantos truquitos en el consultorio, Ujú. que es, por ejemplo, en algunos casos yo recomiendo el tomarte el primer mordisco de tu comida, de tu desayuno, almuerzo, cena, lo que estés consumiendo, y tomarse tomarse la pastilla y terminar de comer. Sí, 100%. Otro dato es, no se toma por horas. Si no has cenado, no se toma la pastilla, por ejemplo. Otro de los datos, otra de las cosas, porque es sensible, es fácil olvidársela, es tenerla en varios sitios de la casa. Ah, Es, por ejemplo, tenerla en tu bolso, tenerlo en tu guantera, tenerlo en el cajón de tu oficina, de tu escritorio, tenerla en varios sitios
para poder ir a eso, para poder utilizarla y que no se nos pase el horario, porque si no, no funciona. El acoso visual funciona. Entonces, metformina, buena, ¿ok? Ah, y alarmitas. A mí no me funcionan las alarmitas. ¿Será por el TDA? No lo sé. A mí no me funcionan las alarmitas. A mí me funcionan las alarmas. A mí no ¿Para me funcionan. acordarme? Si te funcionan las alarmas, si te funciona el visual, ya sabes que hay trucos. La metformina es súper buena, es un buen medicamento, se utiliza para varias cosas, resistencia a la insulina, prediabetes, diabetes, hasta para manejos de ovario poliquístico, que ya no se llama ovario poliquístico, ahora es síndrome ovárico metabólico poliendocrino. Ya. Ya me lo aprendí. Se usa para varias cosas, no solamente para diabetes, la metformina. Ahora, hay un problema con la metformina y como con cualquier otro medicamento en el mundo mundial, es que no le funciona al 100% de las personas. Por más de que haya una persona con diabetes o con prediabetes, no necesariamente le va a funcionar. Como es natural, ¿no? Todos los cuerpos son diferentes y es un ensayo, una prueba y error para saber qué medicamento funciona para la condición de salud que tienes. Perfecto, tal cual. Ahora, dentro de las pastillas hay una segunda pastilla, que es la dapaglifosina. Me demoré un montón en aprenderme ese nombre. Dapaglifosina. Muy bien. Así es. La diferencia entre la dapaglifosina y la metformina es que la metformina ayuda a regular cómo baila la glucosa dentro de tu cuerpo una vez que lo consumiste. Mientras que la dapaglifosina se utiliza normalmente cuando ya hay valores muy altos de glucosa en sangre y la forma en la que funciona es que ayuda a botar glucosa por la orina. ¿Ya? Normalmente la dapaglifosina no es relacionada a los horarios de los alimentos, te piden que lo consumas en un horario específico, pero no es tan sensible como la metformina. Ahora, dato importante, especialmente para mujeres, porque las mujeres tenemos más riesgo de infecciones urinarias, es que como la glucosa sale por la orina en dapaglifosina, hay mucho mayor riesgo de que un inicio de infección urinaria se exacerbe de maneras groseras solo por la dapaglifosina. Entonces, si la están usando, acuérdense, probablemente sus médicos les hayan mencionado esto, pero igual lo recalco. Si están usando ese medicamento y sienten alguna forma de infección urinaria, lo tienen que cortar un par de días hasta que se regule la infección urinaria y de ahí la pueden volver a tomar. Y esas son las dos pastillas, ¿no? Las más comunes de pastillas. Sí, hay variedades, pero esas son como que las más utilizadas, ¿no? Pero también ha salido una nueva generación de medicamentos, ¿no? Que a mí me emociona mucho porque te ayuda a gestionar mejor estas condiciones de salud que son pesadas, pues, ¿no? Casi se me sale. A ver, están los inyectables, los GLPs. Perfecto. ¿Sí? GLPs, que de acá siento que hay un amor-odio en el mundo con los inyectables. Porque la gente todavía no lo entiende bien, no conoce todavía bien sus beneficios. También hay miedo, ¿no? Hay cierto miedo al cambio. Sí, siento que también hay mucha gente que juzga el uso de los inyectables y yo estoy totalmente en contra de eso. Pero eso está avanzando súper rápido. O sea, primero hablemos del Saxenda. Empezamos, ¿cuánto tendrá en el mercado? ¿Unos 15 años Saxenda? Saxenda es el liraglutide. Esa es. Ajá. Esa es la marca común, por si acaso, así que vamos a dejar el liraglutide. Esa que se tenía que poner todos los días en la pancita. En la pancita. Y que te genera ciertos estragos, ciertas cosas. A muchas personas les ha funcionado bonito, a otras personas no les funcionó nunca. Ojo, vamos a aprovechar y lanzar acá. Los inyectables, tanto los inyectables como la metformina, suelen tener los tratamientos para ayudar a regular glucosa e insulina, suelen tener efectos gastrointestinales. Es esperable. No es que está bien, es que es esperable. Puede generar pancita dura, pancita suelta, o sea, diarrea, estreñimiento, puede generar náuseas, embalonamientos, gases y en algunos casos dolores de cabeza. Un paréntesis es que también, que no mencionamos, es que la metformina también es bastante gastroerosiva. Sí, si hay gastritis, es pesado. Es más duro usar metformina. Mejor es que el estómago esté cañón antes de considerar metformina porque la puede exacerbar mucho. O utilizar algo de protección gástrica, ¿no? Sí, pasar a un gastro si es que necesitamos una gastro para ver si es que necesitamos algún tratamiento asociado. Ya. Entonces, nos habíamos quedado, bueno, luego de este paréntesis, en el Saxenda. Saxenda es uno de los primeros que salieron en el mercado, se llama liraglutide, funcionó súper bien en su momento, pero también tuvo limitaciones, porque metformina ayuda a más de la mitad de las personas, pero hay un grupo de gente que no se ve beneficiado por ese medicamento. Y esto aplica en la mayoría de los medicamentos y la mayoría de las personas. Pasa lo mismo con el liraglutide, que es el inyectable diario, que a un montón de gente le fue genial en su momento porque fue la primera línea de inyectables que teníamos, le fue súper bien, pero hay mucha gente que a pesar de usarlo un montón de tiempo,
no terminaba teniendo ninguna diferencia o mejora en el cuerpo, Ujú. en la salud, en las glucosas y en estas cosas. Y luego, el 2021, Chan, chan. salió aprobado por la FDA de Estados Unidos la primera vez el semaglutide. Acuérdense, el liraglutide es el primero, el Saxenda, y Y el el semaglutide es el es el segundo. segundo. Que se salió ya hace, wow, 5 años, junio. Fue junio del 2021, ya tiene 5 años. Que acaba de entre cumplir ellos 5 está el añitos. Ozempic. El Ozempic es la primera marca comercial que salió. Ajá. También hay, ¿cómo se llama la otra? El Wegovy. El Wegovy, Ozempic y sí. Wegovy son las dos marcas más comunes. En el Perú y en Latinoamérica lo que más tenemos es Ozempic. No es muy común conseguir Wegovy en el sur del continente. Ujú. Y sí, esos fueron los primeros que salieron, son súper chéveres. La diferencia con el liraglutide es que son inyectables semanales en vez de diarios. Y hace un par de años después salió el terzapatide, que ya Ajá. no es semaglutide ni liraglutide, es terzapatide. Y en esos hay dos marcas comunes, que es el Mounjaro y el Zepbound. Ajá. Esos son los dos que existen. En el Perú es fácil conseguir el Mounjaro y el Ozempic. No es fácil conseguir ni el Wegovy ni el Zepbound. Pero esos dos son fáciles de conseguir en el Perú y en general en Latinoamérica son un poquito más manejables. Más accesibles. Ajá. Las diferencias entre estos dos medicamentos nuevos versus el más antiguo es que tienen un impacto más fuerte a nivel de pérdida de peso, a nivel de regulación de glucosa y Y te En quita la verdad. ansiedad. te quita la ansiedad. Te reduce mucho las ganas de alimentos calóricamente densos. Justo hablábamos Eso en te el ayuda capítulo muchísimo. anterior. En el Ajá. capítulo anterior, denle una chequeada si no lo han visto. En el capítulo anterior hablábamos un poco de cómo es el funcionamiento en el cuerpo de una resistencia a la insulina y por qué es que nos dan tantas ganas de comer. Los cravings son fatales en una resistencia a la insulina. Y este tipo de medicamentos justamente lo que hacen es regular ese descuajeringue que se generó Ujú. por la propia condición de salud. Porque también GLPs tenemos en el cerebro. Receptores tenemos en el cerebro. Sí, y eso también ayuda a evitar que haya este canal de recompensa de tengo que comer porque necesito dopamina, tengo que comer porque necesito felicidad, como que lo regula un poco. No significa que se va, no significa que dejes de amar la comida sigue siendo maravillosa y deliciosa, sino que deja de tener un estímulo muy grande. Ujú. Ahora, ¿tú qué has escuchado sobre miedos de que tiene la gente sobre estos inyectables? Ah, bueno, primero el más marcado de todos es el rebote. Rebote ya. Ya, el válido. rebote, el miedo de que si dejan el GLP, el inyectable, el peso vaya a regresar. Perfecto. Ese es el primer miedo. Me gusta. ¿Cuál otro? Ya. El segundo miedo que normalmente veo en mis pacientes es que vaya a dejar de actuar rápidamente. ¿Cómo es eso? De que se lo pongan y no les funcione y hayan tenido una inversión y un esfuerzo que no valió la pena. Ok. Ya, ese es un segundo miedo que veo. El tercer miedo que veo normalmente con estos inyectables es o no miedo, es miedo mío más que otra cosa, más que de mis pacientes. Es que normalmente usan los inyectables y buscan que se les quite el apetito. Claro. Buscan la reducción de apetito porque la gente normalmente piensa de que comer menos es mejor para bajar de peso. Sí, ese es miedo Creen que es algo nuestro. directamente proporcional. Eso es miedo nuestro, no es miedo de los pacientes. Porque no comer no funciona, gente, recuérdenlo. No comer no es el secreto del éxito. Porque ¿qué pasa si no comes lo que tu cuerpo necesita comer? Es que puede haber rebote. Y ese es, volvemos al primer miedo. Ahorita vayamos por ahí porque me gusta Ujú. para poder explicar un poco cómo es que un inyectable puede generar rebote y cómo no. ¿Ya? Otro miedo que me han lanzado un montón es, Pame, me va a dar el Ozempic Face. El Ozempic Face es la cara de Ozempic, que obviamente eso es en inglés, eso es algo que se ve mucho en otros países, el Ozempic Face. ¿Qué significa el Ozempic Face? Básicamente es que la gente pierde peso tan mal, porque no es un tema de perder peso o no perder peso, es cómo perdemos peso. Porque una pérdida de peso con buena masa muscular te asegura que te va a ir súper bien con o sin medicamentos. En la mayoría de los casos, no en todos, ojo. Y la pérdida de peso con pérdida de masa muscular hace que no se te vea como que, oye, en un buen peso, saludable, chévere, sino que la gente te va a preguntar, oye, ¿estás bien? Claro, flaco enfermo. Se ve flaco enfermo. Flaco enfermo básicamente por pérdida de masa muscular. Ese es el Ozempic ¿Cierto? Face. Ajá. Ahora, hay otros que, por ejemplo, me lo han mandado varios pacientes como noticias, ¿ya? Me han mandado, oye, Pam, ese medicamento me va a dar osteoporosis. ¿Te lo han mandado a ti también? Ah, sí. A cada rato. Ahora, y aquí todo viene en realidad
las tres, tanto el Ozempic Face, el rebote y el osteoporosis, salen del mismo motivo, ¿ya? Y este tema lo vamos a súper tratar más adelante porque es mega importante. Es más, creo que nuestro siguiente capítulo es músculo. Eso está chévere, eso me gusta. Cuando una persona pierde masa muscular, la cara se le chupa como si hubiera estado internado unos 2-3 meses en la clínica y se chupa la cara y se te ve poco saludable. ¿Por qué? Por pérdida de masa muscular. El rebote, por cualquier motivo, dietas extremas, medicamentos mal usados o lo que sea. La dieta de la cebolla. Suele ser por... pérdida de masa muscular. ¿Y cuál era la tercera? Era el Ozempic y la osteoporosis. Ajá. Y la osteoporosis, que es un tema que me fascina porque las mujeres tenemos más riesgo de ello, pero en verdad todos como personas, cuando lleguemos a la adultez mayor, tenemos riesgo de osteoporosis y nos puede limitar la vida o hasta cortar la vida muy fuertemente y muy temprano. La osteoporosis normalmente se da cuando tenemos poca cantidad de masa muscular, porque mientras más musculito tenemos, más duro está nuestro hueso. Mientras menos musculito tenemos, más blando está nuestro hueso. Entonces tenemos que tener buena cantidad de masa muscular. Entonces se dan cuenta que la mayoría de riesgos asociados o ideas preconcebidas sobre los riesgos asociados son relacionados al músculo. Y ahora, ¿por qué perdemos músculo con inyectables? Obviamente no cuando están chambeando con nosotros, ahí sí te va a ir súper bien. Pero una persona promedio que de repente no ha tenido la fortuna de tener asesoría nutricional y solamente está en asesoría médica. ¿Cómo es que una persona con inyectables pierde masa muscular? Ya. Esto es clásico, por si acaso. Y a ver, por ejemplo, ¿ya? Esto es algo que ocurre muchísimo. Se piensa de que más dosis es superior al proceso. ¿No? Porque yo quiero ir rápido, quiero bajar rápido de peso. ¿No? Entonces, empiezo con una dosis baja y luego, como sigue el protocolo muchas veces de estos inyectables, ¿no? Voy subiendo. De 0,25, voy subiendo 0,5, dependiendo del modelito. Del tipo de glutide, ¿ya? Entonces, o de inyectable. Entonces, voy subiendo y creo que es mejor tener las dosis más altas, pero eso me quita el apetito. Al quitarme el apetito no puedo consumir lo que realmente mi cuerpo necesita. A ver, esto no es romántico, esto es científico. Es bioquímica. El cuerpo necesita lo que necesita. Si no, hace berrinche. No es matemática. Nah. Comer menos no te asegura bajar de peso. Si no todo el mundo no tuviera exceso de peso. No tendríamos chamba. No tendríamos chamba. Y sí que tenemos. ¿Ya? Pero la cuestión es, al quitarse el apetito, la gente no consume sus proteínas en forma adecuada, no consume sus carbohidratos en forma adecuada, ¿no? Y a los carbohidratos son los más incomprendidos del mundo en la comida. Me da una pena tan ricos que son. Y lo que hace es básicamente la gente no prioriza alimentos, no prioriza calidad de alimentos. Y muchas veces se llenan con una bolsa de Doritos, con un helado, con algo por ahí. O se sienten con su felices de no comer. Es como que, ay, me puedo aguantar el hambre hasta mañana. Uy, perdón, tapé el micro. Me puedo aguantar el hambre hasta mañana. Y es como que no tienes que aguantarte el hambre. Tu cuerpo necesita y se merece alimentarse. Exactamente. Y consecuencias de eso es se te rompen las uñas, se te malogra la piel, se te cae el pelo. Y bajas de peso mal. Exactamente. Pues surge osteoporosis, el músculo deja, como no hay tanto músculo, deja de hacer torsión en el hueso y eso genera pérdida de densidad ósea. Pérdida de densidad ósea, muchas gracias. Y esa para mí es el mayor drama. El drama no es el medicamento es súper bueno y funciona para las personas que lo necesitan y han sido diagnosticadas. Por favor, vayan al médico para que les diagnostiquen, ¿ya? Y les recomienden estos inyectables si son necesarios. ¿Ya? Pero también muchos médicos lo que hacen es hacerlos bajar por bajar. Por eso es importante entender, otra vez me mandé un suspiro, por eso es importante entender lo que dijo Renato hace un rato, o sea, este tipo de medicamentos no aplica para todos los medicamentos, aplica para este tipo de medicamentos, no es dependiente de dosis. ¿A qué me refiero? A algunas personas les va a ir extraordinariamente bien en segunda dosis o dosis media, a pesar de que puedan tener una glucosa muy alta o un exceso de peso importante, versus que a la otra persona que no tiene una condición de salud parecida a la tiene más leve, puede que a esa persona le funcione más dosis. No, el efecto del medicamento no es dose dependent, como dicen en Estados Unidos, o se dice en inglés.
puedes encontrar tu pico máximo de eficiencia de medicamento con una dosis media o baja. Y eso es algo que normalmente la gente como chicotea cuando conversamos de esto, porque es como, oye, necesito que avances más, vamos a bajar medicamentos. Es como que aguanta. No entiendo. Sí, vale la pena. Entonces esa parte es súper importante y también es importante que lo conversen con sus profesionales de la salud, porque a veces empezamos a ver como que un desaceleramiento del proceso. Que es muy común. Es común, suele pasar, común, sí. pero a veces nos dicen, ya hay que aumentar la dosis. Y a veces al aumentar la dosis el proceso empieza a retroceder y es como que, espérate un toque, si yo avancé hasta acá y me fue genial y aumenté la dosis y retrocedí, ¿dónde está la matemática? ¿Ya? Sí sucede, es súper común y hay que tener mucha lija fina, mucha mano cuidadosa para ver si es que una persona necesita aumento de dosis, disminución de dosis. Normalmente para nosotros el indicador de si la dosis está buena o no, necesitamos subir o bajar dosis, obviamente lo conversamos con los pacientes y pedimos que los pacientes los validen con sus médicos. Pero normalmente hay dos factores súper importantes para determinar dosis. Número uno es que puedas comer. Si no puedes comer, no está bien, por favor. Comer es importante. Comer es importante, necesitan alimentarse, nada de castigar al cuerpo por problemas, no, hay que comer. Si yo no puedo terminar de comer mis requerimientos mínimos de proteínas y de carbohidratos, olvídate, los antojos se regulan súper bien con estos inyectables, lo amamos, ¿ya? Pero si yo no puedo terminar de comer mis proteínas, si yo no puedo terminar de comer mi mínimo de carbohidratos, la dosis es muy alta. A la inversa, si estoy comiendo todas mis comidas, estoy comiendo todas las cosas súper bien, pero estoy con antojos, cravings en la tarde, viene el carrito y te quieres comer todos los pies y las cosas, de repente necesitas un poquito de aumento de dosis, ¿ok? Entonces, es bien sintomatológico. Así está bien dicho. Espero que se diga bien. Proud, sí. Está muy relacionado a los síntomas, ¿ya? Entonces, cómo me siento, el apetito que tengo, cómo estoy andando, para ver si la dosis debería subir, bajar o mantenerse. Y la segunda, que eso es lo que nosotros vemos en consulta, es que nosotros a nuestros pacientes los medimos no solo peso, porque el peso es importante, pero el peso siempre es un efecto secundario, nunca es una causa, jamás. Uno no viene a decir, hola, tengo exceso de peso, vamos a arreglar. No, hay que ver de dónde, cuál es la causa subyacente para poder trabajar. Entonces, nosotros medimos a nuestros pacientes no solo peso, sino composición corporal, por favor. ¿Qué Gente, cosa la es? composición, perdón que te interrumpa, Dale. pero la composición básicamente es cuánto músculo hay en el cuerpo versus cuánta grasita hay en el cuerpo. No es lo mismo 1 kilo de grasita que 1 kilo de músculo. De hecho, en 1 kilo de grasa entran 3 kilos de músculo. En volumen. En volumen. Entonces, realmente el peso no es lo más importante, sino de qué está compuesto nuestro cuerpo. Ahora, a ti te han preguntado en consulta. Perdón. Sí. Aguanta esa pregunta. Vamos. Si hay pérdida de peso con pérdida de músculo en estas balanzas súper profesionales que miden músculo y grasa, hay pérdida de peso y pérdida de músculo, estás por pésimo camino. Tiene que haber pérdida de peso con pérdida de grasa y aumento de músculo. Si hay pérdida de músculo en el proceso, algo está mal. Por favor, se los ruego, algo no está bien. Demasiada dosis, mal sueño, la alimentación no es perfectamente correcta. Algo está pasando, por favor, se los ruego. Siempre midan no solo peso, midan composición corporal. Búsquense donde hay, cómprense una balanza, averigüen quién. Pero músculo es tu mejor amigo, el mejor amigo que nadie nos dijo que necesitábamos es músculo. Perdón, me apasiono. Continúa. El que también es el camino a la longevidad, el camino a estar saludables. A la autonomía en la adultez mayor. Musculito corazón. Y a la libertad con la comida. Y sí. Eso, uff. Vamos a tocar ese tema después. Les va a encantar, con nosotros, porque el siguiente tema es músculo y ya se han dado cuenta que nos apasiona el tema. Pero sí. Músculo, ya, ténganlo súper presente. Estás en cualquier journey de pérdida de peso, cualquier camino de pérdida de peso independiente, si estás haciendo estilo de vida farmacológico o quirúrgico, cualquiera, la pérdida de peso tiene que estar asociada a aumento de masa muscular porque si no te condenas al rebote. Y rebote no se lo deseo a nadie, el nivel de frustración es brutal. Discúlpame, te interrumpí, continúa con tu pregunta, espero que te acuerdes. Sí, felizmente que sí. Pero los GLPs, ¿cuánto tiempo los tengo que usar? Es una muy buena pregunta. Ya. Porque va variando. Hay como 4 casos. Ajá. ¿Ya? El primer caso es diabetes. Sí. Si una persona ya es diabética, el tratamiento farmacológico que le funcione, sea cual sea, que puede ser metformina, dapaglifosina, inyectables, combinación farmacológica, porque se pueden usar 1, 2,
Nunca he visto 3, pero me imagino que también se podrán usar 3 medicamentos en conjunto. Pero diabéticos o diabéticas van a tener que usar el medicamento de por vida. Porque la diabetes no es una enfermedad que se revierta, la diabetes no es una enfermedad que se maneja. ¿Ok? Entonces, de por vida. Segundo caso de por vida, ¿ya? Y ahí quiero que leas porque lo tenemos apuntado. A ver. El segundo caso de que se recomienda el uso de por vida de los inyectables es cuando una persona tiene obesidad. Ahora, por favor, esta parte va a generar polémica y no me importa. La obesidad, el exceso de peso importante en una persona, la obesidad es una enfermedad. Ahora, lo estoy aclarando no para que juzguemos y veamos una persona con exceso de peso y te tienes problema. No, no. Lo estoy diciendo para que podamos entender, porque las opiniones no importan si no tienen conocimiento de causa. Conocimiento de causa. Y están validadas en paper. Validadas en investigaciones científicas, validadas, consensos. Esto no es una opinión mía ni de Renato, esto es evidencia científica. ¿Por qué lo lanzo? La obesidad es una enfermedad y así como podemos tener hipertensión, diabetes, cáncer, uno no le va a decir a una persona con diabetes, ay, no te mediques, ten mejor voluntad. Claro, ten más fuerza de voluntad para solucionar tu diabetes. Me saltó un cuadro oncológico, tienes que meditar más y tienes que comer orgánico. O sea, chévere, medite y come orgánico, está súper bien, pero no te va a curar un cáncer eso. Necesitamos un tratamiento, el que una persona decida, pero se necesita un tratamiento. Exactamente. Bajo esa premisa necesitamos empezar a entender como sociedad, y ojo ya, no todos los médicos ni las médicos saben o manejan el concepto de obesidad como enfermedad, ¿ya? Hay un montón de variedades, hay un montón de especialidades, no todo el mundo maneja lo mismo. Pero la obesidad es una enfermedad porque, y aquí Renato va a leer, creo que es de la OMS, ¿verdad? Sí, de la OMS. Y lo pueden buscar en cualquier institución que sea súper fuerte, validada, ya nada de Google, así ChatGPT, no, busquen en información oficial, ¿ya? Esa es la definición de obesidad, por favor. A ver, pero antes de la definición, a mí me gustaría acotar algo que me parece importante. Es que entender la obesidad como una enfermedad crónica nos da la oportunidad de empatizar con la persona que lo tiene, ¿no? De ser más humanos y poder empatizar con eso. Oye, tiene una enfermedad, no quiere tener exceso de peso, no quiere tener obesidad grado 1, grado 2, no lo quiere. No es bonito, no se siente cómodo, no es bonito. No, la sociedad nos ha enseñado que hay un modelito de cuerpo que funciona y el resto no. Nadie quiere estar fuera del patrón. Nadie quiere irse a comprar ropa y no encontrar porque las tallas están normalizadas para cierto tipo de cuerpo. Es incómodo. Es incómodo. Entonces, sí es importante entenderlo como enfermedad para entender que no es un tema de voluntad. Por favor, se los ruego, quédense con eso. El tema de tener exceso de peso importante no tiene nada que ver con la voluntad de una persona y en muchos casos ni siquiera tiene que ver con sus hábitos. Tenemos muchos pacientes que tienen estilos de vida que es como que se te cae la boca y es como que, oye, yo debería estar haciendo más. Extraordinarios estilos de vida y aún envidiables. Así tienen, sí. Y aún así tienen exceso de peso. Entonces, definición, por favor. Vamos con la definición. Y según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la obesidad es una enfermedad crónica compleja influenciada por factores biológicos, genéticos, ambientales y conductuales. No se trata simplemente de una falta de fuerza de voluntad. OMS lo dijo. Ahora, la obesidad es considerada una enfermedad crónica compleja y multifactorial porque no se trata simplemente de tener exceso de peso. Implica alteraciones en la regulación del apetito, en el metabolismo, en las hormonas. Alteraciones en la regulación del apetito. No es que quiera comerme un montón, es que el cuerpo no tolera. O no es que el chocolate sea espectacular. Sí. De verdad, o los chitos no son espectaculares, los necesito y punto. Entonces me quedé breve. Implica alteraciones en la regulación del apetito, el metabolismo, las hormonas, la inflamación del cuerpo, la inflamación metabólica, y el funcionamiento de múltiples órganos. ¿Ahora entendemos? Ya. Entonces, de ahí me agarro. Y en casos de obesidad, sí también, así como diabetes, en casos de obesidad, especialmente una obesidad crónica, o sea, un exceso de peso importante de manera crónica, es muy probable que la persona necesite utilizar los fármacos por largo plazo o hasta de por vida. Hay que ver, cada caso es completamente diferente, cada caso se ve con distintos detalles, en algunas personas se podrá quitar, bajar la dosis o qué sé yo. Entonces ya tenemos dos que probablemente sean de por vida.
El tercero, que normalmente no es de por vida, es cuando tenemos exceso de peso, pero no necesariamente un exceso de peso muy importante. Exceso de peso relacionado a alguna comorbilidad, como resistencia a la insulina, prehipertensión o alguna cosa por el estilo. Y en esos casos normalmente utilizamos los inyectables por periodos de tiempo y vamos viendo de poder bajarlos en su debido momento. ¿Ya? Estos medicamentos sí ayudan a perder peso, por supuesto que sí, pero no es su único trabajo. Su trabajo es revertir las condiciones de salud. Su debido momento no es cuando yo me lo quiero quitar, No. porque ya pienso que lo usé suficiente tiempo. Sangre y profesional de la salud. Exactamente. Su debido momento es cuando el análisis de sangre me dice, ya no tengo la condición de salud. Tal cual. Estoy clean. Y asegurándose de hacerlo con un profesional de la salud, porque el ojo loca, el ojo clínico, sirve, ¿ya? Vale la pena. Si lo quieren hacer con su nutricionista, que está especializado en el tema y lo maneja, si lo quieren hacer con su médico, no lo hagan solos, no se quiten el medicamento solos en ningún momento, siempre asesoría, siempre acompañamientos, ¿ya? Y el cuarto caso es uno que me fascina, estoy tan contenta de que haya salido esta información. Ya les hemos hablado de inflamación metabólica varias veces, ya, con esto vamos a ir cerrando, no se preocupen, ahí terminamos. Ya se ha investigado y ya se sabe que este tipo de inyectables, los dos últimos que hemos mencionado, tienen un impacto tan fuerte, pero tan impresionantemente fuerte a nivel de disminución de la inflamación metabólica que nos está ayudando por el momento. Todavía yo estoy así esperando con todas las ganas del mundo a ver qué más estudios salen. Estoy como que, Pero hay 3 estudios que todavía no son gigantes, ¿ya? Todavía son relativamente pequeños. Sí, claro, el medicamento tiene 5 años en el mercado, o sea. Claro, pero es alucinante que el año pasado, este año hayan salido nuevos papers hablando de eso. Sí. ¿Qué hemos encontrado? Son 3 que hay. Probablemente hayan más, pero los que nosotros conocemos son 3. El número 1 es que ayuda a disminuir la inflamación metabólica asociada a endometriosis, otro de mis achaques. Endometriosis, que la endometriosis es una enfermedad súper inflamatoria. ¿Ya? Ayuda a disminuir la inflamación de la endometriosis y puede ayudar a disminuir las adherencias. Vamos a hablar de endometriosis en otro momento para que sepan un poquito más al respecto. Pero ayuda a disminuir las adherencias, ayuda a disminuir la inflamación metabólica y ayuda a disminuir el dolor de la endometriosis. En microdosis. Ya, que no es una dosis, por ejemplo, un Ozempic es 0.25, un semaglutid es 0.25, estaríamos hablando de la mitad, 0.06 algo. ¿Mi matemática está bien? Sí. 0.12, 0.25. Menos todavía. Ya, un cuarto de dosis mínima. Y hay 2 más que han salido estudiados. A mí uno me pareció alucinante, que es el de usar estos glutides o esas GLPs para la artritis reumatoide. Recuerden, lo hablamos hace un ratito, las enfermedades autoinmunes son propiamente inflamatorias y el artritis reumatoide es una forma de enfermedad autoinmune. Por excelencia. Súper inflamatoria. El paper que leí fue uno chiquitito, ¿ya? Fue algo, si no me equivoco, fueron alrededor de 20 personas, ¿ya? Vamos a poner el paper acá para que lo lean. Fueron, si no me equivoco, solamente 20 personas que fueron seguidas exclusivamente por 8 semanas, o sea, fue poquitísimo el tiempo. Puedo equivocarme con la temporalidad, pero era algo realmente pequeño. Era como que... Y una muestra corta, una muestra pequeña. Era una pequeña para poder seguir investigando. Y lo que encontraron es que se disminuyó tanto la inflamación de la enfermedad autoinmune, que ayudó a mejorar los dolores, ayudó a desacelerar el avance de la enfermedad, pero también, eso me dio mucho en el corazón, ayudó a regenerar las articulaciones que ya fueron degradadas por la propia enfermedad, ayudó levemente a volver... Eso me pareció alucinante. Casi lloro. Era como que no puede ser, lo estamos logrando. O sea, me daba muchísima emoción. Y ha habido otro estudio también pequeño, también corto en tiempo y pequeño corto en tiempo y pequeño en personas involucradas. Y empezaron a medir marcadores del envejecimiento. O sea, anti-aging. Empezaron a medir marcadores del envejecimiento, insisto, poca gente y es en poco tiempo, pero ya se empezó a ver. Y hubo si no me equivoco el número es 9%, hubo una disminución del 9% de marcadores de envejecimiento en personas que estaban usando dosis media a baja de estos inyectables por un periodo de uno que otro mes. Así que, anti-aging, ¿qué tal? Además, anti-aging. La cosa está de locos. Nosotros somos fan enamorados de los inyectables siempre y cuando lo necesites y siempre y cuando sea una posibilidad. Me parece que la investigación científica va a reventar, pero groseramente en los años. Está en ese camino, sí. Va a ser una maravilla, pero, por favor, yo creo que acá podemos lanzar primero, dejamos de juzgar.
Es bien fácil juzgar, es bien fácil opinar. Si quieres opinar, si quieres conversar, investiga un poco para que puedas tener una opinión informada. Roche. Puedas tener una opinión informada y puedas conversar con la gente. Pero sepamos, entendamos que ciertas condiciones de salud no son cosa de voluntad y no son cosas de hábitos, y muchas veces necesitamos fármacos para poder tener una vida larga y sana y no tener una muerte prematura. Y creo que ahí estamos. ¿Tú qué opinas? Es importante, ¿no? Pero también es importante el no juzgar una opinión informada y también, gente, un poco de compasión, un poco de empatía. O sea, nadie quiere tener exceso de peso, nadie quiere tener una enfermedad crónica, nadie se quiere sentir mal, ¿no? Es algo que tenemos, entonces hay que comprenderlo desde ese punto de vista, ¿no? Y dar un poquito más de amor a las personas que no le están pasando bien, ¿no? Nadie quiere ser achacoso. Pame no quiere ser achacoso, yo no quiero ser achacoso, somos achacosos, somos Así vinimos. la achacapol, o acá, pero es muy bonito tener un espacio donde poder compartir esto y normalizarlo. Así que sigan conectados con Achaques. Aquí vamos a seguir hablando de temas muy divertidos. Venimos por mucho más. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.